Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de literatura. Hoy os voy a hablar de la generación del 27. En esta primera diapositiva nos encontramos con una foto de grupo situada a nuestra izquierda. Está tomada en 1927, en el Ateneo de Sevilla. Los allí reunidos han homenajeado a Góngora, ese gran poeta del barroco. El autor cordobés se va a convertir en uno de los maestros de esta generación, que toma el sobrenombre de 27 en conmemoración de este acto celebrado 3 siglos después de la muerte de tan excelso escritor. En esta foto se aprecia a Alberti, Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso. Todos ellos tomarán del poeta del barroco su hermetismo, es decir, su apuesta por la expresión compleja, sus juegos metafóricos y su concepción de la literatura como juego. A la derecha nos encontramos con una foto de los poetas del 27, algo más avanzada en el tiempo. Si quieres saber algo más sobre esta generación, nos ponemos manos a la obra. Bien, veamos las características más importantes. En primer lugar, hay que señalar que la generación del 27 está formada por un grupo de escritores, principalmente poetas. Sin embargo, no hay que olvidar que también la integran narradores y dramaturgos. A estos últimos se les conoce como la otra generación del 27. Bueno, pues vamos a ampliar un poco más esta generación. La otra generación del 27 está integrada por unos dramaturgos que renuevan el teatro de humor introduciendo soluciones de vanguardia. Un rasgo que los une es su fascinación por el mundo del cine. Sin embargo, por dedicarse al teatro de humor, que es algo poco serio, y por razones políticas, esta otra generación del 27 será olvidada injustamente a pesar de contar con figuras como Miguel Miura, Edgar Neville, Enrique Jarrer Poncela, Antonio de Lara y José Luis López Rubio, que fue quien dio nombre a esta generación. Bien. Continuando con los rasgos comunes, ya centrándonos en la vertiente poética de esta generación, hemos de indicar que ésta renueva la poesía uniendo la tradición y la vanguardia, lo clásico y lo moderno de entonces, tal y como no se había hecho en Europa, pues para un vanguardista la negación de la tradición y de lo clásico es una premisa con la que hay que contar. Sin embargo, nuestros poetas renovaron la tradición literaria sin negarla. En cuanto a los modelos, hay que decir que cuentan con autores clásicos como Garcilaso, Manrique y sobre todo Góngora, pero no hay que olvidar el magisterio de otros autores como Juan Ramón Jiménez, que les enseña el concepto de arte puro, y todo esto en plena conjunción con los movimientos de vanguardia. Bien, pues vamos a recordar cuáles son esos movimientos de vanguardia que fueron tan importantes para el 27. Bien, empezamos en primer lugar por el futurismo, movimiento originado en Italia y creado por Marinetti. Su principal característica es la apuesta por las conquistas de la técnica. Los poemas se llenan de motivos del mundo tecnológico. En España, su repercusión no dio lugar a una escuela futurista como tal. Sin embargo, su huella se percibe en algunos autores del 27 de forma esporádica, como por ejemplo Alberti. Continuamos con el cubismo, movimiento que juega con la descomposición de la realidad y apuesta por la elaboración de poemas visuales, donde los versos imitan icónicamente el contenido de los mismos. Este movimiento fue creado por Apollinaire. El dadaísmo fue promovido por Tzara y se define por la práctica de lo absurdo y de lo incoherente. Este movimiento fue el antecesor del surrealismo. Este movimiento del surrealismo cuenta con André Breton como principal representante. Plantea la liberación del hombre del mundo burgués y de sus impulsos reprimidos. Esta vanguardia, que fue esencial para el cambio de rumbo de algunos poetas del 27, provocó la rehumanización, es decir, la poesía que hasta el momento se había concebido como un juego más o menos deshumanizado, vuelve a ser lo que siempre ha sido, un espacio en el que tiene cabida lo humano. El surrealismo es un movimiento que ataca al mundo burgués. Es subversivo puesto que dinamita las bases del orden establecido al plantear la consecución de un nuevo hombre, libre de ataduras. Lorca y Aleixandre militaron en las filas surrealistas, y Alberti, sobre todo, para quien el movimiento surrealista
fue clave en su evolución política hacia la izquierda y en su poesía cada vez más plagada de tintes ideológicos y de compromiso cívico. Ya dentro del ámbito hispánico hallamos el ultraísmo, creado por Guillermo de Torre, y que es algo más que una mera síntesis del futurismo y el cubismo, pues es la respuesta en lengua española a los movimientos vanguardistas europeos. Y ya por último, de la literatura hispanoamericana nos llega el creacionismo. De la mano de Vicente Huidobro se plantea en esta vanguardia que el poema no tiene por qué ser una imitación o copia de la realidad. El poema configura una realidad nueva, autónoma. En esta estética militó Gerardo Diego. Bien, pues vamos a pasar ahora a recorrer cuáles son las principales etapas. La primera etapa, del 27, se desarrolla hasta el año 1927. En ella se percibe una notable influencia de las vanguardias y de Juan Ramón. La generación, en estos momentos, se va a orientar hacia la poesía pura. La segunda etapa abarca desde 1927 a 1936. En este periodo, la irrupción del surrealismo es clave para provocar ese proceso de rehumanización al cual antes he aludido. La tercera etapa, de 1936 a 1939, se desarrolla en plena guerra civil. En estos años, los poetas entran de lleno en la literatura política y la lucha debido a las circunstancias bélicas. Quedaría una cuarta etapa que no ha aparecido ahí, que se desarrolla tras el año 1939. Después de la guerra, unos poetas marchan al exilio, Alberti por ejemplo, y otros van a permanecer aquí, como por ejemplo Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y Damos Alonso. El grupo se escinde y cada autor elegirá un camino personal para sus versos. Bueno, pues vamos ahora con la nómina de autores del 27. En primer lugar tenemos ahí a Pedro Salinas, que por sintetizar algo de su obra yo diría que es el gran poeta del amor. Ahí tenemos unos versos tremendos, ¿no? Qué alegría vivir sintiéndose vivido. El siguiente poeta es Rafael Alberti, el defensor de la causa republicana, que comenzó siendo un autor de vanguardia y al final, pues debido a su militancia en el surrealismo, acabó haciendo una literatura de tipo político-social. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Bien, continuamos con Jorge Guillén. Para este autor, el mundo está bien hecho. Su poesía, sus versos son un intenso aire de optimismo en tiempos difíciles. Creador de obras tan importantes como Cántico, Clamor, Homenaje. Un gran autor del 27 también. Profesor también de literatura. Otro autor es Gerardo Diego, que se hizo muy famoso porque él inmortalizó en sus versos a ese ciprés de Silos. Por lo tanto, es el enamorado de este ciprés. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Continuamos con Vicente Aleixandre, un autor que formó parte del surrealismo y que recibe en el año 1977 el Premio Nobel de Literatura. Un premio, un galardón que en definitiva fue reconocimiento a la labor de los poetas del 27, a la labor de la generación a la cual él había pertenecido. Fue además el mentor de los nuevos poetas que se dieron a conocer tras la Guerra Civil. Tenemos también a Luis Cernuda. Su homosexualidad le llevó a experimentar una vida sin sentido. Por eso el conflicto entre la realidad y el deseo es el tema crucial de toda su obra. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Ahí tenemos a Damos Alonso, poeta, crítico literario e investigador, que supo como nadie comunicarnos su desarraigo personal en una noche de insomnio. Ahí tenemos los versos con los cuales se abre el poema Insomnio, recogido en su famoso libro Hijos de la Ira, que abre lo que se llama la poesía desarraigada tras la Guerra Civil. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro.
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y ya por último llegamos al final, con este poeta quizás el más conocido de todos, Federico García Lorca. Es el poeta de los gitanos, de los negros, y es también la voz de las mujeres que claman libertad. A los gitanos pues les da les concede una intensa obra titulada Romancero gitano. A los negros pues les dedica su obra titulada Poeta en Nueva York, y sin duda alguna La casa de Bernarda Alba, esta gran obra de teatro, es la voz de esas mujeres que pedían libertad. Ahí tenemos unos versos del poema titulado Reyerta, que forma parte del Romancero gitano, una obra publicada en el año 1926. El toro de la Reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Motilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, cartera de la muerte. Bien, pues hasta aquí el final de esta presentación. Espero que sinceramente os haya gustado bastante y hasta la próxima.